Acompáñenme en su Biblia, vamos a Hechos 3. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 26. Terminamos el día de hoy con el tercer capítulo de este libro. Es un capítulo corto, le dije la semana pasada, pero es un capítulo importante y nos sirve de puente para el capítulo 4 y 5. Ya los capítulos 6 y 7 son historias, ventanas diferentes. Recuerda que cuando comenzamos le dije que hay varias maneras de redactar la historia, y la que hace el libro de Hechos es abrir una ventana, se asoma y narra un acontecimiento importante, camina otro poco, la abre y narra otro acontecimiento importante. No es cronológicamente exhaustiva, que exactamente un día después pasó esto y otro día después y otro día después. No, nos van narrando los hechos importantes. Sí llevan una secuencia cronológica, pero no es exhaustiva, no es día a día, minuto a minuto, ni mucho menos. Hechos 3 del 19 al 26 dice así: así que arrepiéntanse y crean para que sean borrados de sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a nuestros padres, o a los padres: el Señor su Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo de Israel. Del pueblo nada más, perdón. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y son hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde en la que una vez más nos permites deleitarnos con tu escritura. Una vez más le permites, nos das permiso, Espíritu Santo, de escudriñar esta palabra. Eres tú quien la inspiró y eres tú quien la lleva a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón. No te pedimos más, Señor, con eso nos basta, con que esta palabra sea utilizada para moldearnos a la imagen de Cristo. Eso es todo lo que queremos, eso es todo lo que necesitamos. No deseamos nada más que ser como Cristo. Pon en nosotros siempre este anhelo, Señor, que vengamos aquí no pensando qué nos vas a dar, cómo nos vas a bendecir, ni mucho menos sabiendo que tú no te olvidas de nosotros, pero que vengamos aquí pensando: quiero ser como Cristo, que la palabra me ayude a ser como Cristo, que la palabra y la enseñanza me moldeen a la imagen de Cristo, que ese sea siempre nuestro pensamiento, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, te decimos amén y amén, Dios. Cuando Pedro y Juan, en cumplimiento con las tradiciones judías de su época, se dirigieron al templo a orar aproximadamente a las 3 de la tarde, en una de las entradas del templo se encontraron con un hombre lisiado de nacimiento, al cual Pedro lo miró fijamente y de forma inmediata realizó un milagro de los muchos que encontramos en este libro. Pedro lo toma de la mano derecha, nos narra Lucas, lo levanta y al instante sus pies son afirmados, sus pies son fortalecidos, y este hombre lisiado pudo dar saltos de júbilo y agradecimiento al Señor Jesucristo. Recordémoslo, en el nombre de Cristo fue sanado. Pedro de inmediato aprovechó la oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Aprendió bien al Señor Jesús. Y tal y como lo hizo en el día de Pentecostés, Pedro sigue el mismo patrón bien definido. Primero explica el milagro. No fui yo, fue la fe que tuvimos en Jesús. Tanto yo para que actuara en mí su poder, como este hombre tuvo fe. Después cita la Escritura, el Antiguo Testamento, y por último hace un llamado al arrepentimiento, aplica correctamente esa Escritura. Esta es la última parte que escudriñaremos el día de hoy, el llamado que Pedro hace al arrepentimiento. Comencemos ya entonces, versículos 19 y 20 dice: así que
arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, es lo que significa, es una mejor traducción. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Comenzamos, la primera frase dice: así que arrepiéntanse y crean, sean convertidos. La conjunción así que, la primera palabra, la primera frase, así que, es una conjunción. Esto nos indica que es una unión de dos ideas, dos párrafos, dos frases. La primera, el sermón que Pedro acababa de dar. La segunda idea, la aplicación de dicho sermón. Una vez que Pedro ha demostrado la evidencia escritural de que el Señor Jesús es aquel siervo sufriente del Señor, que en Cristo se han cumplido las profecías mesiánicas de que el siervo de Jehová tenía que sufrir, ahora Pedro hace un llamado al arrepentimiento a sus oyentes. En el corazón, en el pensamiento de Pedro, lo vimos la semana pasada, como un buen pastor, únicamente había algo: ¿qué haremos con el pecado de estas personas? Era lo que pasaba por el corazón de Pedro. ¿Qué hacemos? Era su principal preocupación. Pedro sabía que ellos tienen que renunciar a su antigua forma de vida, cambiar su manera de pensar para ya no seguir por sus viejos caminos, sino que tenían que ahora escuchar obedientemente la palabra de Dios que se ha cumplido en Jesucristo. Pedro utiliza el griego metaneo, que viene de la misma raíz metanoia, para arrepiéntanse. Lucas lo escribe como tal y significa, al igual que metanoia, tiene que tener un cambio de propósito, de pensamiento y de rumbo. Si ustedes iban para allá, tienen que ir para el otro lado completamente. El arrepentimiento, nosotros lo sabemos, afecta a la totalidad del ser humano. Llega hasta lo más íntimo de nuestro ser, y eso provoca que nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos se vea cambiada. Arrepentimiento no solamente es sentir mucho dolor o sentirte muy mal por una situación. Arrepentimiento es: Dios ha tocado tu corazón, lo ha cambiado, y por consecuencia tu vida, tus pensamientos, tus acciones también cambian. Arrepentirse es alejarse del pecado, pero Pedro también dice: arrepiéntanse y conviértanse, o crean, o tengan fe. Arrepentir es alejarte del pecado. Fe es volverte a Dios. Lo que Pedro les está diciendo de una manera llana y sencilla es: dejen de caminar hacia el pecado, den media vuelta y empiecen a caminar por medio de la fe hacia los brazos de Dios en obediencia. Pero Pedro les dice que esto trae consecuencias. Ahí mismo dice: para que sean borrados sus pecados. Pedro presenta un cuadro muy singular. Él les hace ver que los pecados de los seres humanos están escritos de tal manera que pueden ser borrados. No lo dice en ese momento. Nosotros sabemos claramente que el único capaz de borrar pecados es Dios, por medio del perdón de Jesucristo en la cruz. Pedro no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿Qué acaso no da a entender que pueden ser borrados los pecados por una u otra situación, haciendo una manda, yendo a pagar una indulgencia, etcétera? No. Pedro lo que utilizó fue una forma o un hebraísmo, que es expresar un pensamiento sin utilizar el nombre de Dios. Vaya, Pedro está hablando de Dios. Implícitamente les dice: crean en Dios, arrepiéntanse, vayan tras Dios, y Dios va a borrar sus pecados. No hay nadie más, solamente Dios, por medio de Jesucristo, puede perdonar nuestros pecados. Pedro hace mención indirecta además al bautismo, que es símbolo de lavamiento, para que sean limpiados sus pecados. Pedro está hablando indirectamente del bautismo. Pedro usa la palabra pecados en plural para hablar de la totalidad de los pecados de cada uno de sus oyentes. No dice tu pecado, a lo mejor tú sí, a lo mejor tú no. Pedro dice: todos los que me estén oyendo, y ahora lo podemos extender, todos los que están leyendo, los que están escuchando en este momento, tenemos acceso al trono de la gracia a recibir perdón de pecados. Cuando Dios perdona los pecados del hombre, en ese momento queda restaurada la relación que el hombre y Dios tenían. Cuando Adán pecó,
Una de las situaciones que tenía Adán con Dios es que Dios lo llevaba de la mano, eran amigos, eran íntimos. En el momento en que Adán peca, él con toda su descendencia nos volvimos enemigos de Dios. En el momento en que Dios perdona nuestros pecados, se ve restaurada esa relación. Nuevamente podemos tomar de la mano a nuestro Dios y tenemos un periodo de vida nueva que Pedro expresa en el siguiente pensamiento. Pedro les dice: arrepiéntanse, tengan fe para que sean borrados sus pecados y para que vengan. Por eso es cuando dice, por eso te digo que se retoma la relación de intimidad Dios con el hombre arrepentido, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Esta es una cláusula muy importante. Literalmente no dice de refrigerio, literalmente dice que vienen tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? La palabra descanso solamente aparece una vez aquí en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta en el Antiguo Testamento. No vuelve a aparecer ni una vez más. Los estudiosos no se han podido poner de acuerdo con certeza al significado de lo que acaba de decir Pedro. Para que vengan del tiempo del Señor, para que vengan de parte del Señor tiempos de descanso. ¿A qué se refería? Hay tres posibilidades. La primera, los tiempos de descanso es la era de salvación, la cual es prometida a la nación de Israel. Oye, Israel, si te arrepientes vas a tener tiempo de descanso. No creemos que haya sido eso porque es muy limitada esa interpretación. La segunda, la frase tiempos de descanso se refiere al futuro regreso de Jesús. Muchos creen que habla, sí, se arrepientan y cuando Jesús regrese en su gloria y majestad a gobernar a las naciones, ahora sí vamos a tener descanso. Tampoco creemos que sea ese la interpretación correcta. La última habla acerca de la frase tiempos de descanso y está relacionada directamente, como le decía hace un momento, con el arrepentimiento y tu relación restaurada con Dios. Se refiere al tiempo del futuro inmediato. Vaya, ¿qué está queriendo decir aquí Pedro y cuál es la interpretación a la que nosotros preferimos apegarnos? A que en el momento en que Dios te concede el nuevo nacimiento, te arrepientes de tus pecados, como tu relación con Dios es restaurada, a partir de ese momento tu vida toma un cambio tremendo. Mucha gente ha dicho y dice: ven a Cristo, ven a la iglesia, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar y todo va a estar bien. Mentira, eso no es cierto. Muchas veces vas a pasar problemas y tribulaciones peores. Pero lo que sí te puedo decir es que como llegan tiempos de refrigerio, de descanso, como tu relación con Dios se vuelve a conectar y a establecer, vuelves a tener esa conexión directa con Dios, muchas cosas en tu vida se empiezan a asentar y arreglar y dices: yo tenía problemas con mis vecinos, pero ahora reflejo a Cristo y ya no. Tenía problemas matrimoniales, tenía esta situación aquí y acá, pero como todo se empieza a asentar porque mi relación con Dios está haciendo que cambie todo eso, por eso es que a tu vida vienen tiempos de refrigerio. Si tú no estás disfrutando de los tiempos de refrigerio en el Señor, o una de dos: o no has nacido de nuevo, no te has arrepentido de tus pecados, o tal vez Dios está tratando tu vida para que des más fruto. Después prosigue Pedro y dice: para que envíe a Cristo, que les ha designado al Cristo que es Jesús. En respuesta al arrepentimiento del hombre y su regreso a Dios, Dios va a enviar a Cristo. Pero ¿cuándo envía a Cristo? Sabemos que Cristo vino a su pueblo lo rechazó y lo mató. Ahora Él viene a todo aquel que escucha la predicación de la palabra de Dios, y también viene al final de los tiempos, cuando Dios lo enviará nuevamente a la tierra. ¿Cuál es el contexto de que habla Pedro? Arrepiéntete, vendrán tiempos de refrigerio y Dios enviará a su Cristo. ¿Cuándo lo enviará? ¿En el momento en que te arrepientes, o habla de que lo enviará al final de los tiempos? Pedro se está dirigiendo a los judíos que no recibieron a Cristo cuando fue anunciado. Ellos lo rechazaron, pero ahora Pedro les está haciendo notar que están recibiendo de parte de Dios una segunda oportunidad de reconocer a Jesús como Mesías.
Dios en su gracia y amor les está dando nuevamente el chance de reconocer a Cristo. Si lo rechazan esta segunda vez, ya no va a haber tiempo para arrepentimiento cuando Jesús regrese a la tierra. Su arrepentimiento, por lo tanto, va a apresurar el retorno de Cristo. Pedro, ya después lo lees en tu casa, corrobora este pensamiento en 2 de Pedro 3, 11 y 12. Continuamos, versículo 21. Se me está cerrando un poquito la garganta. ¿Sí se nota? Mándeme. Pero no hay piquete, no. Es que dicen que así aliviana, ¿no? Significa alcohol, porque vayan, les digo que muchos nos siguen en varias partes del mundo. Aquí en México decir no hay piquete es que si no hay con alcohol, marque. No vayan a pensar en otros lados del mundo de qué habló ese pastor. Aquí en México significa que si le pueden echar alguna bebida alcohólica. Así ahorita vemos. Mejor tantita agua, pero tibia. Agua natural tibia. Versículo 21. Pedro continúa con su sermón de arrepentimiento. Hace un llamado al arrepentimiento. Les dice: arrepiéntanse, conviértense, dejen de ir el pecado y vayan hacia Dios. Dios enviará a su Cristo, vendrán tiempos de refrigerio. A quien de cierto, hablando de Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿A qué se refiere con estas frases Pedro? ¿De qué está hablando cuando dice es necesario que Cristo sea recibido o que permanezca en el cielo? En su sermón sobre el fin del tiempo, en Mateo 24 y 25, no vayas, Jesús les dijo a sus discípulos que nadie, absolutamente nadie, conoce el tiempo exacto del regreso de Cristo a la tierra. Por lo tanto, Dios el Padre es el único que determina cuándo Jesús va a volver a restaurar todas las cosas. Gracias. Mientras tanto, el evangelio de Cristo debe de ser predicado en la tierra. Jesús va a permanecer en el cielo, desde donde dirige y desarrolla a su iglesia y a su reino. Él no volverá hasta que el evangelio del reino haya sido predicado a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto lo dijo Jesús en Mateo 24, 14. ¿A qué nos referimos aquí? Pedro está diciendo que Jesús es necesario que esté en el cielo. Él ya no va a regresar físicamente, sino hasta el final de los tiempos. ¿Sabemos cuándo va a pasar? No lo sabemos. Por lo tanto, no caigamos en las falacias del dispensacionalismo, en las cuales ven acontecimientos internacionales, específicamente los que tienen que ver como Medio Oriente, como señal profética de que Cristo va a regresar. Yo creo que acaba de saber que Estados Unidos acaba de tener situaciones con Irán. ¿Sí vio las noticias? Déjeme decirle que a pesar de lo que Armando Alducin y Antonio Bolaños vayan a decirle, no significa que Cristo viene pronto. No. Pastor, pero los tiempos, Israel, el reloj profético de Dios, Irán levantó una bandera roja. Y el único que sabe cuándo va a regresar Cristo, ¿quién es? Dios el Padre. Tú no puedes sacar ningún tipo de conjeturas. No puedes empezar a ver y a escudriñar. Los dispensacionalistas tienen a escasos 200 años, poco menos, y cada vez que se dan acontecimientos así, escriben libros y los mandan. Y como no se cumple nada, los reciclan y los vuelven a escribir y los vuelven a sacar, y nunca ha sucedido nada. Nosotros no somos dispensacionalistas, nos apegamos a la teología del pacto. Dios ha hecho el pacto tras pacto con el ser humano, y en este último pacto, el pacto de gracia, Dios ha prometido que estamos en el hueco de su mano, y de ahí nadie nos quitará y de ahí nadie nos arrebatará. Entonces los acontecimientos internacionales, a pesar de que sean lamentables, no estoy diciendo que es bueno que haya guerra en Medio Oriente, no dice nada. Entiéndalo, Israel no es el reloj profético de Dios. Las guerras en el Golfo Pérsico contra Siria o Irán no marcan la pauta para el regreso de Cristo. La supuesta reconstrucción del templo de Jerusalén no nos dice nada.
Solamente Dios sabe el día y la hora. No caigas en especulaciones, ni tampoco seas presa del temor por dichos acontecimientos. Es que se va a suscitar la tercera guerra mundial. No sé si vaya a pasar. Lo único que te puedo decir es que Dios tiene el control de todo eso. Nuestro Dios es infinitamente sabio y el propósito que tiene para ello se va a cumplir. Punto y se acabó. Seguimos. Pedro dice que Jesús tiene que permanecer en el cielo hasta que se cumpla el tiempo de su venida. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Irán está en guerra con Estados Unidos. ¿Significa que ya viene Cristo? No, no sabemos, no tiene nada que ver. ¿Cuánto tiempo va a permanecer ahí? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir Pedro con estas palabras? En el contexto del pasaje, Pedro se dirige al pueblo judío que está viendo hacia adelante, hacia el futuro del tiempo, en la restauración de todas las cosas, tal como los profetas del Antiguo Testamento escribieron. Pedro se refiere al tiempo que viene, ya de descanso eterno, al tiempo de refrigerio eterno, a la completa restauración. Lo que Pedro primero les dice, tiempos de refrigerio, son tiempos subjetivos y temporales. De repente mi tiempo está bien, de repente el Señor me lleva por el valle de sombra de muerte, de repente estoy caminando por el camino, ¿se acuerda de la predestinación? A veces estás bien, a veces también estás bien, pero con pruebas, y eso no. Pedro aquí se está refiriendo al final de los tiempos. Pablo ahonda un poco más. Primera de Corintios 15:24. Primera de Corintios 15:24. Cuando dice hasta la restauración de todas las cosas, ahora sí Pedro se está refiriendo al final de los tiempos. El Señor Jesucristo va a estar en el cielo cruzado de brazos sin hacer nada. No, acuérdese, está intercediendo como abogado, como paracletos delante del Padre, presentando su sangre para perdón de nuestros pecados, o porque fue el perdón de nuestros pecados. Y en Primera de Corintios 15:24, Pablo ahonda y dice que desde el 23, cada uno en su debido orden, primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, cuando regrese Cristo. Después de que Cristo regrese, ¿qué viene? El fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando Cristo regrese a la tierra, ponga sus pies sobre la tierra, saque su vara de hierro para regir a las naciones, todos sus enemigos por estrado de sus pies, y entonces le dirá a su Padre: Padre, las naciones están delante de ti, están sometidas. Entonces ahora sí vendrá el fin, para unos condenación eterna, para nosotros que estamos en Cristo vida y salvación eterna. Y entonces esos tiempos de descanso ya no serán arriba y abajo, ya no serán tiempos en los cuales estamos en el valle de sombra de muerte. A partir de entonces serán tiempos de descanso eterno en la presencia de nuestro Dios. Acuérdese, ya lo vimos antes, el paraíso no es un lugar afrodisíaco con palmeras y cocos y un mar bonito. El paraíso es algo mucho mejor, es estar día y noche delante del trono de nuestro Dios, adorándole y exaltándole. Pedro continúa y dice, regrese ahí a Hechos 3, 21, la parte final del 21. Dice que todo esto habló Dios hace tiempo por boca de sus santos profetas. Pedro nuevamente da veracidad a los profetas. De hecho, lo hace en sus dos libros, en Primera y Segunda de Pedro. Pedro habla de que los profetas fueron hablando inspirados por Dios. En esta ocasión, Pedro llama a los profetas santos porque fueron aquellos que recibieron la revelación divina. Pedro está más o menos repitiendo la misma frase que dijo en el versículo 18: Dios ha cumplido las cosas que anunció antes por sus profetas. Dios hizo promesas a través de esos profetas. Pero ¿qué fue lo que dijeron los profetas? Versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres:
el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos como a mí. A él escuchen en todas las cosas que hable, y toda alma que no lo escuche a aquel profeta será cortada y quitada del pueblo. Vamos por partes. Porque Moisés dijo: de entre todos los profetas del Antiguo Testamento, Pedro escogió el ejemplo de Moisés. Nadie puede contradecir el estatus profético de Moisés, porque a Moisés fue Dios mismo quien lo instituyó profeta. Deuteronomio 18:18. Ya voy a hablar más quedito para que no se me cierre la garganta, pero vamos a hacer algo. Si se está durmiendo el que está a su lado, porque esta vez no hablo fuerte, le da una cachetada, un pellizco. Bueno, ¿sí? Si no quiere que lo pellizque, no se duerma. Y es que luego me doy cuenta que ya estamos medio, y digo, empiezo a levantar la voz, pero esta vez para que no se me termine de cerrar la garganta, hablo así tranquilo, pausado, sereno. Pero si lo empiezo a arrullar, o se las da usted mismo o el de al lado. Pedro escoge a Moisés. ¿Por qué Moisés? Moisés tenía el estatus de ser el más grande profeta para los hebreos. Dios mismo lo instituye como el profeta por excelencia. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. ¿Quién está hablando aquí? Dios por medio de Moisés. Y Dios está diciendo: va a haber un profeta como tú eres mi profeta Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Desde la zarza ardiendo, Dios llama a Moisés para ser su profeta. También hubo otros profetas que recibieron un llamado similar: Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Moisés es el primero en esta línea de profetas y es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Pedro les dice: Dios les levantará un profeta. Pedro está citando este pasaje. Vamos a leerlo desde el 15 esta vez hasta el 20. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él escucharás. Aquí está hablando Moisés. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Deuteronomio 18:15 es muy citado en los evangelios. Esteban hace una mención breve también en su discurso, ya lo vamos a ver en Hechos 7, con el Sanedrín. Pedro cita y dice: de entre tus hermanos como a mí levantaré profeta. El cumplimiento de esta profecía llega con Cristo. Pedro se da cuenta que la profecía se ha cumplido. Pedro les dice que que Dios ha levantado un profeta, que es Jesús, que el pueblo lo tiene que escuchar. La conclusión a la que llega Pedro es: oye, escuchas a Jesús, estás escuchando a Dios. Rehusas escuchar a Jesús, estás rehusándote a escuchar a Dios. El escritor de Hebreos además nos dice: pastor, pero Moisés y Jesús están a la altura. No, de hecho el escritor de Hebreos nos dice que Jesús está por encima de Moisés. Hebreos 3, 5 y 6. Hebreos 3, 5 y 6. Moisés era siervo sobre la casa, pero Jesús es el hijo y el dueño de la casa. Hebreos 3, 5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como esclavo, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ¿cómo era?
como hijos sobre la casa. ¿Quién es mayor en una casa? ¿El siervo, el esclavo, el empleado de la casa o el dueño de la casa, el hijo del dueño de la casa? Siempre, ¿verdad? Creo que aquí no se necesita más explicación. Además, Moisés instituyó el primer pacto para la nación de Israel, pero este pacto quedó obsoleto y fue sustituido con el pacto de sangre de Cristo Jesús. Hebreos 8:13. ¿Por qué es importante que le diga esto? Porque Pedro lo entendió también, y lo que le estaba diciendo es: oigan, Dios prometió por boca de Moisés levantar un profeta. ¿Qué creen? Ese profeta ya vino, se llama Jesús. Ustedes lo crucificaron, pero tienen la oportunidad nuevamente de escucharlo por medio de nosotros. Ese profeta no está a la altura de Moisés. ¿Qué creen? Está por encima de Moisés, es lo que está diciendo Pedro. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, quiere decir que ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿De cuál primer pacto nos habla? Del pacto que estableció con Moisés, el pacto de la ley, el cual ya iba a terminar. Mucho ojo, acuérdese, nosotros no somos antiley. No significa que la ley ya no se cumple, significa que el tiempo en el que la ley regía ya ha terminado. Ahora es la gracia, y la gracia nos lleva a cumplir la ley. ¿Cuál ley? Toda ley. No estamos fuera de la ley, no estás exento de cumplir la ley de Dios. Al contrario, es una de las maneras en las cuales reflejas el carácter de Cristo. Pedro continúa y les dice: a él oigan todo lo que les hable, y cualquiera que no oiga a este profeta sea desarraigado del pueblo. Pedro, al igual que Moisés, levanta, y al igual que los profetas, levanta las dos caras de la moneda. Les dice: escuchas al profeta, escuchas la voz de Dios, serás bendecido. Desobedece la voz de Dios y estas serán las consecuencias que vendrán a tu vida. Versículo 24, ya casi terminamos, ahí mismo en Hechos 3. Y todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado y también han anunciado estos días. Es importante entender por qué Pedro habla primero de Moisés y después se salta a Samuel en adelante. Si somos estudiosos de la palabra, nos daremos cuenta que de Moisés a Samuel, los pocos profetas que se levantaron, o aún los jueces que Dios levantó, nunca hablaron nada de Cristo. El único que habló fue Moisés. De ahí hasta Samuel, a partir de Samuel, de los libros que él escribió, porque Samuel mismo no fue, pero de los libros que él escribió, ya encontramos referencias o profecías mesiánicas en adelante. Por eso es que Pedro dice: y los profetas, ya había mencionado a Moisés, desde Samuel en adelante, todos habían anunciado estos días. Versículo 25. Ustedes son los hijos de los profetas y los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu semilla, no en tus, sino en singular, en tu semilla van a ser benditas todas las familias de la tierra. Lucas hace algo. Lucas ahora nos da un resumen del sermón de Pedro, y se nota en este versículo. La conexión en este versículo y la frase anterior es los herederos de los profetas. ¿Quiénes son los herederos de los profetas? El pueblo judío. Romanos 3:2. El 1 y 2 para que lo entiendas. ¿Quiénes son los herederos de los profetas? Pedro les dice: ustedes son herederos de los profetas, ustedes son hijos del pacto de Dios con Abraham. Y ya nada más ahorita aclaramos. Y los gentiles, a esos vienen después, permíteme. ¿Qué ventaja tiene ser judío, o qué de aprovecha que sea circuncidado? Pablo hace una pregunta retórica. Mucho, de muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Está diciendo: ustedes son los hijos de los profetas, ustedes han heredado la palabra de Dios escrita. Pero además
les dice que también son la semilla, la descendencia, hablando en singular, porque está hablando de una persona que descendió de Abraham y ese es Cristo. Gálatas 3:16. Ahorita ya lo amarramos todo para que lo entiendas. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo aquí lo entiende también perfectamente y por eso aclara. No dice a las semillas en plural, sino que dice, como si hablase de muchos, sino que habla de uno, tu simiente. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Nuevamente Pedro lleva al final de su sermón a ser cristocéntrico. Todo lo arraiga en Cristo Jesús. Versículo 26, terminamos ya y explicamos todo para que se entienda ya bien como debe de ser. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió para que los bendijese a fin de que se convierta cada uno de su maldad. Pedro no menciona a los gentiles todavía, pero sí hace una observación. Pedro dice, a ustedes primeramente Dios, ustedes son los primeros en beneficiarse de este pacto, de esta simiente, de esta predicación, de este evangelio, pero no son los únicos. Por eso es que más atrás Pedro recuerda el pacto doble y dice, escucha su voz, vas a ser bendecido. No escuchas su voz, va a haber consecuencias. Y más adelante en Hechos 14, Pablo estando en Listra, va a la sinagoga, anuncia el reino de Dios y los judíos se levantan y están contra de él. ¿Y qué hace Pablo? Se para en la sinagoga, se sacude el polvo y dice, ya ustedes no, rechazaron la palabra, me voy ¿con quién? Con los gentiles, con nosotros. Cierre sus ojos. Vamos a terminar ya. Ahora somos un poquito rápidos por obvias razones, pero la palabra siempre es viva y eficaz. Usted no se preocupe. Pedro termina su sermón cuando ha sanado a un hombre paralítico. Primero les explica el milagro, cita el Antiguo Testamento y los llama al arrepentimiento. No sin antes hacerles ver que este arrepentimiento va a llevarles a tiempos de refrigerio, pero después les aclara y les dice, oigan, esto que acaba de suceder, ustedes rechazaron la primera vez a Cristo. Dios les está dando una segunda oportunidad. ¿Quién es Cristo? Podríamos casi escuchar que le dijeron entre la multitud, y por eso Pedro ahonda y dice, Cristo es el profeta que prometió Moisés, Dios por boca de Moisés, pero él está muy por encima de Moisés. Moisés era esclavo y Cristo fue hijo. Moisés, su pacto terminó y el pacto de Cristo es eterno, el pacto de gracia. Pedro les dice, oigan, arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados para que termine ese tiempo de maldad y para que Dios los bendiga con su presencia maravillosa todos los días de su vida. ¿Qué pasa con los gentiles? Por eso Pedro menciona la doble promesa o el doble pacto de Moisés. Si tú los escuchas, si ustedes escuchan el llamado, dice Pedro, van a ser bendecidos, pero si ustedes rechazan el llamado, va a haber consecuencias. Ellos rechazaron el llamado y la consecuencia fue que el evangelio también se empezó a predicar entre nosotros los gentiles y para la gloria de Dios, como pasó con Jacob y con Esaú. El hijo menor se enseñoreó y fue más grande que el hijo mayor. El primogénito, por así decirlo, de Dios Israel ha sido menor en extensión, en alcance, en reino que el hijo menor, que es la iglesia. Dios hace una promesa y con eso quiero terminar y quiero que te lleves eso a tu casa. Dios le hace una promesa por medio de Pedro. Ayúdame, Ángel, ya, gracias. Y les dice que aquellos que se arrepientan y que pongan su fe en Cristo Jesús van a recibir una bendición doble. Sus pecados serán borrados y eso va a traer una consecuencia que es la segunda bendición. Dios enviará a Cristo para que tengas tiempos de descanso, de refrigerio, de reposo espiritual. El día de reposo, ya después lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito en cosmovisión. El día de reposo
apunta a la presencia de Dios, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el día de reposo, el día del Señor, debe de ser sagrado para un cristiano, el apartarle un día a la semana a nuestro Dios, no el día, ni la hora, ni el momento que tú quieras, el día que Dios estableció, que es el día domingo, el día de reposo. Dios estableció que si tú te arrepientes, tus pecados serán borrados, y esa barrera que te estorbaba para tener una relación íntima con Él será quitada. En ese momento, por medio de Cristo, puedes nuevamente disfrutar de su presencia. En ese momento vienen tiempos de refrigerio a tu vida. Mucha gente no ha experimentado esos tiempos de refrigerio porque no se ha querido arrepentir en muchas áreas de su vida. Mucha gente no ha experimentado el reposo del Señor, no ha entrado en el descanso de Cristo, no ha descansado en Cristo, vaya, porque no quiere dejar muchos hábitos, muchas áreas pecaminosas en su vida, porque piensan que pueden ofrecer una parte y otra así, y luego no. Es tiempo, amado hermano y hermana, de que entremos en el reposo, en el refrigerio, en el descanso que promete el Señor por boca del apóstol Pedro. Arrepiéntete, lleva tus pecados al pie de la cruz, dales la espalda y empieza a caminar por fe hacia los brazos de Dios. Esto siempre traerá tiempos de refrigerio. Es lo maravilloso. Dios no tendría que hacerlo. Si Dios no lo hiciera, seguiría siendo majestuoso, poderoso y maravilloso. Y sin embargo, al momento en que te arrepientes y entregas tus pecados, sientes, te das cuenta que la carga es quitada de la culpa, y te das cuenta que nuevamente puedes restaurar tu comunión con Dios. Nuevamente puedes tener tiempos maravillosos. Y ahí ya no va a tener relevancia si te va bien o mal. Ahí ya no va a tener relevancia tu economía. Ahí ya no va a tener relevancia la salud. Ahí ya no va a tener relevancia la enfermedad ni ninguna otra situación. Ahí el tiempo de reposo y de refrigerio será tu relación con Cristo, tu relación con Dios. Pero mucha gente depende de las circunstancias para estar bien, y muchas de las veces porque no ha querido entregar esa área pecaminosa delante de Dios. Es tiempo, siempre es tiempo. Y al igual que Pedro con el pueblo, Dios te está dando otra oportunidad. Pedro les dice: oigan, ustedes lo crucificaron, perdieron su primer chance, miren qué bueno es Dios, les está dando otro chance. Así, al igual, en esta tarde, amado hermano, Dios te está dando otra oportunidad, de muchas que nos ha dado muchas veces. Muchas veces te ha llamado en tu corazón y te ha dicho: entrégame esa área, entrégame ese pecado, entrégame ese hábito pecaminoso, y nos hemos hecho oídos sordos. Pero en esta tarde ha llegado el momento, una oportunidad más de parte de Dios. Escucha su voz para que vengan tiempos de refrigerio. Estoy parafraseando. O no lo escuches y las consecuencias vendrán a tu vida. Y en la mañana lo veíamos. No es porque Dios te castigue, es porque tus consecuencias te alcanzan, y cuando vives tus consecuencias, ni a ti ni a mí nos agrada hacerlo. Solamente te pido un favor, te lo pedí en la mañana: no te aires contra Dios, no te enojes con Dios y digas: ¿por qué permitiste esto, Dios? Dios no lo permitió, tú quisiste vivir así. Por eso es que tu corazón se maltrata, por eso es que vives consecuencias, por eso es tantas situaciones. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, que aunque es corta, pero es sustanciosa tu palabra. Terminamos ya este tercer capítulo, Señor, en el cual leemos un hecho sobresaliente, maravilloso. Pedro, no como los milagreros en la actualidad, sino lleno de tu Espíritu Santo, y en el nombre, en la persona de Cristo, por la fe depositada en la persona de Cristo, levanta a un paralítico. De inmediato este paralítico te glorifica, Señor. Pero Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio a la nación de Israel. Él les aclara que ellos fueron los que mataron al autor de la vida, utilizando una fraseología: no porque tú puedas morir, Señor Todopoderoso. Pero después les dice: Dios les está dando otra oportunidad, arrepiéntanse y crean, para que vengan tiempos de refrigerio. Dios prometió un profeta mayor que Moisés, ya llegó, es Cristo. Ustedes lo rechazaron la primera vez, no lo hagan una vez más, porque la consecuencia será que el evangelio será predicado a los gentiles, cosa que sucedió y que cosa que no queremos que suceda con nosotros, Señor. No queremos desperdiciar esta nueva oportunidad que nos das.
Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por hablarnos el día de hoy. Y sobre todo te pedimos, mi Dios, que sea Cristo en nosotros, llevándonos al querer como el hacer. Que sea Cristo en nosotros, dándonos la determinación. Que sea tu gracia en nosotros para vencer esas situaciones de la carne, para vencer esos hábitos, para vencer esos pecados que no nos han dejado entrar en los tiempos de refrigerio que tú has prometido, Señor. Anhelamos ese descanso, ese reposo en tus brazos amorosos, Señor. Y tú nos estás esperando con brazos abiertos. El que va a ti, tú no le echas fuera, dice tu palabra. Pero nosotros muchas veces te damos la espalda y no queremos ir a ti. Que no sea más así el día de hoy, te pedimos, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros, que ya que tenemos la mente de Cristo, pongas en nosotros el querer como el hacer.